Assange detenido. Es una de las imágenes del día. Queríamos hablar esta noche con alguien que nos explicara cuánto tiene de hacker y cuánto tiene de periodista. Este hombre que en rigor ha sido detenido por una acusación de violación, que no es lo mismo, Wikileaks no solo fue una máquina de generar noticias que conmovieron al mundo, sino que a su vez fue una máquina de generar nuevos miedos en una sociedad que, como decía Humberto Eco, está dando vuelta a la idea de Gran Hermano. ¿Cómo era la idea de Gran Hermano? Escribió Humberto Eco el otro día. La idea de Gran Hermano era la idea de un poder superconcentrado que vigilaba y se metía en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, ahora empieza a mostrarse la otra cara de la moneda y ahora empezamos a ver que a veces los ciudadanos también pueden, al revés, meterse en la vida del poder, controlar al poder, colarse allí y luego también de algún modo controlarlo. Es muy loco lo que ha generado este escándalo de Wikileaks. Hay un argentino que a los 20 años, a pocas cuadras del lugar donde estamos ahora, transmitiendo desde aquí, desde C5N, aquí en Palermo, hackeó a la NASA, se metió en una red del Pentágono. Hay un argentino cuando tenía 20 años, fue elogiado por la gente del FBI como uno de los mejores hackers con los que se cruzaron nunca. El tiempo, por supuesto, lo puso del otro lado del mostrador y hoy es un empresario que se dedica a la seguridad informática. Alguien que estuvo de los dos lados, un entrevistado que merecía, a mi juicio, una entrevista esta noche, Julio César Ardita. Gracias por venir. Es así, ¿a los 20 años qué hiciste? A los 20 años uno jugando, digamos, metí en distintas redes, fui, digamos, avanzando y avanzando, metiéndome en distintas redes de Estados Unidos, redes de la NASA, el Pentágono, distintos departamentos ¿Jugando? de defensa. Jugando, porque en ese momento pensá que traslademos hace 15 años. Hace 15 años no había internet como era hoy, no había tantas redes, tanta interconexión. Entonces, bueno, uno jugando y aprendiendo se fue metiendo en redes, cada vez con un nivel mayor de dificultad. Era más parecido a la película Juegos de Guerra para vos. Tal cual. Era como un juego, de hecho era un juego de guerra, y uno iba jugando sin saber las consecuencias. Hasta que, bueno, un día... Pero, por ejemplo, vos te das cuenta que estabas entrando, ponele en la NASA. Sí. Igualmente cuando uno dice entrar a la NASA, hay que tener en cuenta la NASA son cerca de 270.000 computadoras. Cuando alguien habla de entrar a la NASA es entrarse en una, en dos, en 10, en 100, en 200... muchísima información en general. Entonces se entraron de distintos sistemas. Hasta que, bueno, un buen día vino la gente del FBI, de la CIA y todo a golpear mi puerta. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Digamos. ¿Fue así literalmente? Sí, en realidad vía la justicia argentina, vinieron acá, bueno, golpearon mi puerta y a preguntar qué estaba haciendo, qué no. Bueno, y a partir de ahí, digamos, fui avanzando. En la Argentina, digamos, se tuvo un proceso judicial que finalmente terminó en libre de culpa de causa, con sobreseimiento, y en Estados Unidos llegué a un acuerdo, un arreglo con ellos, de colaboración y bueno, capacitación, trabajo de una serie de cosas y solucionar el tema. No, pues como en las películas, digo, vos hiciste un acuerdo según el cual, en lugar de espiarlos, los ayudás a cuidarse, ¿es así? Exactamente, tuvimos un acuerdo de hecho fue un acuerdo de confidencialidad que vence ahora en marzo del año que viene. En abril te esperamos acá. En abril venimos a charlar tal cual, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y en la NASA qué viste? ¿Había extraterrestres? Todas las preguntas que uno tiende sí, digamos, en la ilusión a ver qué hay ahí de más atrás. Ahora, perdón, es interesante este apunte, porque a diferencia de un hacker normal, Assange lo que tiene es la voluntad de publicarlo. Es decir, ¿es más periodista que hacker para vos? Sí, de hecho, Julian Assange en el mundo underground es conocido, pues hace ya varios años, yo diría 18, 19 años, creó un software, un programa para buscar vulnerabilidades. Hace muchísimos años. En el ambiente de ustedes. En el ambiente underground, exactamente. En los últimos años él, digamos, cambió de tendencia, de hecho se dedicó a todo lo que es periodismo, y él siempre funcionaba y manejaba con un entorno y con una política que era que la información debe ser libre. O sea, la información la tienen que saber todos. O sea, en el mundo de los hackers, ¿es famoso?
¿Era famoso antes? Es conocido, era conocido, no es que era una persona, digamos, muy famosa, pero había desarrollado algunas herramientas que usaba, digamos, la comunidad, digamos. Un programa para vulnerabilidades. Exactamente, para buscar vulnerabilidades en sistemas. Después, en realidad, él como que abandonó la parte, sabemos, la tecnológica y se dedicó más a la parte periodística, siempre con el objetivo de que la información tenía que ser pública y tenía que ser libre. De hecho, fundó Wikileaks, el sitio en el año 99, recién lo puso operativo en el año 2006, y era un sitio web donde él en realidad lo que hacía era conseguir información o recibía información y él la publicaba. De hecho, publicó varias cosas críticas, como algunos videos sobre el tema de torturas en Irak, y consiguió cierta información que eso lo empezó a publicar. Eso empezó a llevar a que el sitio Wikileaks empiece a ser famoso en la comunidad internacional. ¿Vos lo conocías desde antes? Se conocía de antes como una persona que desarrolló una herramienta de seguridad. Sí. A partir de acá se empezó a ser más conocido fuera del ambiente, digamos. ¿Qué es un insiders? Un insider, de nuestro punto de vista de seguridad informática, es una persona que trabaja en una compañía o en una organización, en un gobierno, que roba o saca información para su uso personal o para, digamos, algún uso futuro o algún uso non santo. Esa es la definición. O sea, alguien que trabaja en una empresa que roba información. En el caso particularmente de Wikileaks, Julian Assange, él no robó la información. Lo que hay que tener en cuenta es que él lo que hacía era recibir información, en el caso de los documentos del Cablegate famoso, de un soldado. Lo de Irak. Lo de Irak. Y en el caso del Cablegate, estos 265.000 cables, un soldado bajó esa información, y el soldado que tenía acceso a esa información se la dio al sitio Wikileaks para Julián para que la publique. Esa es un poco la idea. Es como que ahí un poco se desdibuja la figura de hacker, porque no es que Julián hackeó el sistema y consiguió esos datos. Alguien, un insider, se los facilitó. En lo que en las empresas se conoce como un empleado infiel. Exactamente. Si bueno, de hecho ahora una de las preocupaciones que hay en el ambiente, sobre todo financiero, es que un ex empleado de un banco muy importante de Estados Unidos se robó muchísima información y muchísimos mails y se los dio a la gente de Wikileaks. Es una de las amenazas que ellos están diciendo, que amenazas, uno de los temas que es a partir de febrero o marzo vamos a empezar a publicar mails internos de bancos que demuestran cómo se maneja la trama bancaria interna, con lo que dicen, algunos bancos pueden caer. Es decir, la preocupación de las empresas y de los organismos es, si esto le pasó a Estados Unidos, que tiene una red con un nivel de seguridad altísimo, ¿qué nos queda a nosotros? No, claro, de eso vamos a hablar después, es decir, si exactamente le pasó al Estado americano, imagínate lo que nos puede pasar a nosotros, supongo que es el miedo por el cual te llaman ahora. Tal cual. Pero antes quería preguntarte, dado que tuviste que ir a negociar con la justicia americana, si el material, en lugar de haber sido entregado por lo que llamamos un soldado infiel, si querés, un insider, así se llama, hubiera sido captado por el propio Julián, ¿hubiera sido delito? Sí, 100%. 100%. Sí, 100%, porque de hecho ahí lo importante es, hubiera sido delito en Estados Unidos. Es un caso muy similar al mío. En mi caso mío particular, digamos, de hecho cuando yo... Vos cometiste un delito en Estados Unidos. En realidad, yo para lo que es la ley de Estados Unidos, yo cometí varios delitos. Yo llegué a un acuerdo, en realidad obviamente cuando arrancó eran como 100 y pico de cargos. La negociación terminó en 2, que un poco, digamos, el tema. Y que tampoco puedes nombrar esos 2, ¿o sí? Sí, uno es acceso a información justamente clasificada, que es el tipo de información, digamos, que es de un nivel, digamos, elevado, más allá de confidencial, e intercepción de esa información. Entonces, el tema es que esos son delitos en Estados Unidos. En mi caso, yo estaba en Argentina. No hay convenio de extradición, por ende, si yo no negociaba, a mí nunca me hubiera pasado nada, excepto que hubiera salido de la Argentina y ahí en cuanto quería ir a algún lado, automáticamente había órdenes de captura con Interpol que te capturan y hacen el proceso de extradición. En este caso, Julian Assange, como él no entró a los sistemas y no obtuvo esa información él directamente, no existe ese delito. Ahora, si esto lo haces con el Estado argentino, ¿es delito en la Argentina? Sí, hoy en la Argentina, de hecho la Argentina tiene hace unos 4 o 5, hace 2 años particularmente, tuvo unos cambios como en el Código Penal que penan realmente el que violar lo que se llama violación de secretos, digamos, de información, el que por ejemplo leyera un mail, si vos tenés tu mail y alguien entra, te hackea tu mail y te lee un mail y lo publica, esa persona está cometiendo un delito. En eso nuestra ley está mucho más avanzada que la de Estados Unidos particularmente. Yo después te voy a preguntar, fuera del lío de Wikileaks, ¿cuáles son
las hackeadas más chiquititas que padecen los ciudadanos. Novias, esposas, amantes, los programas baratos que se venden, digo... Lo que le está preocupando a buena parte de nuestros televidentes que están ajenos a la cuestión internacional. Pero antes de meternos en eso, en cómo cuidar y cómo proteger y cómo pispear los mails de otros, digamos que de eso vamos a hablar en un rato, quería preguntarte si el fenómeno Wikileaks cambia de algún modo la cultura hacker. Es decir, vos que conocés ese ambiente, hay muchos que quizás estén pensando en publicar aquello que antes solo espiaban. ¿Hay nuevos sitios Wikileaks que vos conocés y todavía no tomaron estado público? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que lo que hace Julian Assange a través del sitio Wikileaks, no es solo Julian Assange, hay un conjunto de gente detrás, es lo que se conoce como en el underground como hacktivismo. Es como hacktivismo. A ver. Es como una persona que consigue información, la usa para... digamos, publicarla y manejarla. De hecho, hay ejemplos muy similares, por ejemplo, y cosas muy cómicas, cuando hay partidos de fútbol entre Argentina y Brasil. Sí. Gana Argentina, la tasa de sitios hackeados en Argentina es mucho más grande porque nuestros hackers, los hackers brasileros, empiezan a atacar sitios de Argentina. ¿Y cómo atacan? ¿Qué le hacen? Entran y le cambian la página web de los sitios, diciendo, bueno, ustedes nos ganaron en el fútbol, nosotros le vamos a atacar más sitios. O sea, esa pelea, digamos, post-fútbol, que uno la ve como graciosa, pasa en el ambiente informático. Los rehenes son las empresas y los gobiernos. Eso sucede hoy en día. No sale mucho a luz porque son digamos... es el microclima de hacker. Exactamente, ese nivel. Pero nosotros conocemos Wikileaks claramente porque, bueno, aparecieron muchos personajes conocidos para nosotros, pero hay ya otros sitios de ese estilo que están intentando ganarse un lugar en el mercado. Totalmente. De hecho, Wikileaks arrancó en el 2006 y se empezó a hacer famoso por publicar información, publicó otra información. De hecho, hoy todo el mundo está mirando Wikileaks. Todo el mundo, me refiero a los medios de comunicación, más allá de las personas, los usuarios finales. Eso lo que está generando también es una conciencia de mucha gente que dice, bueno, pero yo tengo esta información y bueno, la quiero publicar. Wikileaks en realidad es, como nosotros llamamos, un centro que recibe información y la amplifica. Eso es un poco el concepto. Y ese concepto ahora se está empezando a multiplicar. Están empezando a surgir otros sitios. De hecho, por acá en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, están empezando a surgir este tipo de sitios para difundir información. Es decir, si el soldado hubiera conseguido toda esa información, ¿cómo hacía para enviársela a los diarios del mundo o a los distintos medios? Era muy difícil. Directamente se la da Wikileaks y Wikileaks se encarga de desparramarla. Ahora, a partir de Wikileaks, ¿cuáles son los cuidados que empiezan a tener las empresas? Digo, le pasó al gobierno americano, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿Cuál es el miedo que tienen y cómo los protegen ustedes? Mira, la principal preocupación, de hecho, a partir de Wikileaks, empezamos a tener algunos llamados de algunos clientes y lo que sea en la Argentina y en Latinoamérica, es donde nosotros básicamente trabajamos, es un fenómeno muy interesante. Tenemos un tema cultural. Las empresas argentinas y latinoamericanas tienen un fenómeno que nos basamos mucho en la confianza. De hecho, acá sucede que por ahí un empresario, un directivo está en una compañía, se muda a otra compañía y le deja la notebook. ¿Sí? O se lleva la notebook a su casa y los mails de la que tiene ahí se los copia, se guarda un backup por las dudas, guarda una copia de seguridad, esa la guarda él, y no hay mucha conciencia de la protección de la información. Tenemos varios clientes que son compañías con casas matrices en el exterior, que tienen sus filiales acá en Argentina, que vienen con algún lineamiento de seguridad que hasta puede resultar rudo. ¿Sí? Porque dice, bueno, mira, tu mail... hoy después de esto un gerente no se va con la computadora a la casa. A ver, más que no se va con la computadora a la casa, hay que tomar todas precauciones para controlar y monitorear lo que está haciendo. De hecho, hay herramientas que llaman Data Leak Prevention, que son herramientas para prevención de fuga de información. A las empresas les preocupa que no se fugue la información y muchas veces la información es una planilla de cálculo donde está el plan de ventas, una presentación donde está la estrategia de la compañía en los próximos 3 años. Imagínate si uno se enterara, bueno, cuál es el plan de expansión de una determinada compañía, bueno, uno va y puede hacer apuestas asociadas en general. Entonces, las compañías le están empezando a poner mucho más foco. Esto de Wikileaks generó que se preocupen y que la preocupación llega a nivel de directorio. Hasta ahora la preocupación venía por el área, llamémoslo, de seguridad de la información, que son los responsables de proteger la compañía, pero no de los directivos. Esto de Wikileaks, por primera vez, el directivo, el número 1 de la compañía, está preguntando, bueno, ¿y nosotros cómo estamos?
Eso es lo que vemos. Después del corte quiero que me cuentes y que de algún modo nos cuentes cuáles son las, los espías caseros más comunes. Vale. Si las cuentas más usadas son fáciles de hackear, cuáles son los programitas que usan los maridos, las esposas, el Wikileaks casero en 3 minutos aquí esta noche. Quiero pasar del Wikileaks en los pocos minutos que me quedan, quiero que me cuentes cuáles son las 3 hackeadas, las 3 piraterías más frecuentes domésticas. Digamos, lo que sucede muchas veces a título personal e incluso en las empresas, que es lo más común, uno es el clásico hackeo del mail, que uno, digamos, normalmente la mayoría de la gente hoy tiene una cuenta de correo electrónico y en muchos casos en algún webmail gratuito, digamos, como Gmail, Hotmail, Yahoo, y en muchos casos, bueno, se las hackean a través de algún método de robarle el usuario y la clave o intentar averiguar la pregunta secreta que tiene. O sea, la pregunta secreta es el gran... Es uno de los mecanismos, o bueno, incluso hoy en día... ¿Tu primera recomendación cuál es? No poner ni tu cumpleaños ni los nombres de los hijos, básicamente. Usar lo que se llama una clave compleja, digamos, tratar de usar alguna clave de acceso que sea una mezcla de números y letras, está algo fácil de recordar, pero algo, digamos, complejo. ¿Se instalan programas domésticos con facilidad para saber qué escribió o qué chateó un marido o una esposa? Sí, eso es muy común y de hecho... ¿Qué es fácil hacer eso? Sí, es fácil hacer. No, yo lo sabía porque yo pirateo más de lo que he hackeado, digamos. Pero es muy común y de hecho, a ver, lo piden tanto el usuario final, como diría Doña Rosa o el marido en algún caso, el padre para saber lo que la hija o el hijo está chateando, digamos, en la computadora, o en las empresas, digamos, cuando dicen, bueno, a ver, tenemos alguna sospecha de algún empleado infiel, a ver qué es lo que está haciendo, si es que está realmente enviando información o no, en general. ¿Qué porcentaje de los empleados son espiados por sus patrones y ni lo imaginan? ¿Es más alto que el que sabemos? En realidad, la mayoría de las organizaciones hoy en día tienen implementado algún sistema de monitoreo que detecta cuando alguien hace alguna cosa extraña. O sea, este comportamiento que tuvo el soldado, que copió los cables de Wikileaks, que se llevó toda esa información, que vio un cable, vio 2, vio 3. Cuando vio el número 265.000 debería haber saltado algún control. En las organizaciones existen estos sistemas de monitoreo que si un empleado ve algún dato, ve otro, al número 100 salta una alarma. Esas alarmas existen. Entonces, las organizaciones recién le ponen foco en poder monitorear a un empleado cuando hay alguna sospecha de que está haciendo algo extraño. Hay un monitoreo general para saber que no se está llevando información. Pero pregunto, ¿el monitoreo general tiene que ver con palabras? Con palabras claves. Muchas veces se usan palabras claves. Se usan, no sé, la palabra de la competencia, algún mail de alguna persona en particular, alguna información que uno diga, bueno, quiero saber si sale de esta compañía algún mail con tal palabra clave o tales palabras claves, o ejemplo, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias. A vos te contratan, según sé, gobiernos y empresas. Sí, es así. Sí. Es así. Sí, tal cual. ¿Alguna vez tuviste que trabajar de detective privado? ¿Te quiso contratar un marido o una esposa? Sí, nos pasa que recibimos algún que otro caso particular, tanto maridos, esposas o padres preocupados por sus hijas, de que han tenido algún problema, algún incidente, o sea, un caso, digamos... ¿Y ustedes intervienen ahí? Sí, intervenimos, ayudamos a la pareja, ayudamos a la persona que esté involucrada en rastrear quién fue, qué hizo, qué fue lo que pasó, cómo fue, todo, ayudamos a la justicia. Hay toda una parte de la seguridad informática que se llama análisis forense informático, que es, imagínate, el análisis forense de un muerto, nosotros nos traen la computadora muerta y analizamos todo lo que está adentro, qué pasó, y reconstruimos qué fue lo que pasó, cómo se hizo, quién lo hizo, quién escribió, de dónde vino. Esa es parte de nuestra tarea. O sea, sos la persona que Manuel Vázquez quiso conocer, pero nadie se lo había presentado, digamos, una cosa así, ¿no? Alguna cosa así. Alguna cosa así. Por último, volviendo al tema original, que es el de Wikileaks. No quiero hacer publicidad, pero digo, ¿hay algún otro portal de esa naturaleza que vos ves que está tomando mucho empuje y que tiene documentos fuertes? Mira, hay varios sitios, digamos, hay uno que ahora se llama Information Freedom, que está, digamos, siguiendo los pasos de Wikileaks.
pero digamos, como ese, hay otros 150 o 160, digamos, dando vuelta. Digamos, en Google, si uno empieza a buscar, digamos, Wikileaks, alternative sites, distintas palabras claves, uno empieza a ver todos los que empiezan a surgir, incluso muchos están como queriendo tomar la posta, ser lo que llaman los Wikileaks followers. O sea, hay muchos sitios que dicen, bueno, yo soy nuevo, pero quiero seguir el camino que empezó Wikileaks, como para que no se pierda en ese caso. Por último, en 30 segundos, si alguien quisiera armar un Wikileaks en Argentina, es más sencillo todavía, ¿no? Colarse en las computadoras de los ministros. Es más sencillo que allá, ¿no? A ver, conseguir la información, publicar la información creo que, digamos, va a tener problemas, pero conseguir la información, digamos, hoy en día el nivel de seguridad que manejamos en Argentina a nivel de empresas privadas y gobierno realmente es bajo en comparación con otros países o con otras regiones. Se está trabajando y haciendo muchísimo esfuerzo, pero, digamos, hay mucho todavía por hacer. Julio, muchas gracias por venir. Gracias, te espero en Gerardo. abril, cuando se rompa la confidencialidad con el gobierno americano. Quiero saber qué leíste en la NASA. Dale, y charlamos hace casi 20 años. Muchas gracias. A ver, ahora sí, el resumen periodístico de C5N de la medianoche. Un equipo